Vamos a realizar un viaje completo a través de los 22 arcanos mayores del tarot, que son el corazón del tarot, representan los arquetipos humanos. Vamos a ver cada uno de ellos. Representa el camino y el viaje del alma por la tierra, y cada uno de los arquetipos que aparecen en el tarot nos va indicando cómo estamos, qué hacemos, cómo hemos usado la energía y si estamos en el camino correcto o en la oscuridad. Lemás nos habla del descubrimiento de la verdad, de la fuerza espiritual interna que todos llevamos dentro y tenemos que sacarla, tapando nuestros oídos a los sentidos internos, no escuchando al exterior, sino al corazón. Lemás es el viajero, es el espíritu del tarot, porque tarot significa rota y significa el camino que te hace llegar a la perfección, perfeccionando con mucha luz y quitando todo lo que te persigue, los ancestros, la negatividad, los miedos, liberándote de toda la oscuridad. Eso representa además la meta, lograr los objetivos de ser humanos espirituales, reconocimiento del espíritu divino dentro de nuestro interior. La carta número 1, el mago. ¿De qué nos habla? Los inicios, los comienzos, porque es la carta número 1, pero además nos habla del mundo de la acción, el trabajo, que tenemos que ponernos en marcha, tenemos que actuar. En definitiva, es una carta que nos habla del pensamiento positivo. Tenemos que pensar siempre acerca de lo mejor, y esto es lo que atraerá a nuestra vida aquello que realmente nosotros pensamos. La papisa representa a la sabiduría oculta. Dentro de nosotros hay un conocimiento, una memoria ancestral. Está la Piscis Sofía, la Sofía verdadera, que tenemos que descubrir cuando nosotros quitamos los velos de la ignorancia, el desconocimiento, los patrones inculcados por la familia, por la sociedad, todo lo que nos oscurece, todo lo que no nos deja ver qué hay al otro lado. La papisa es usar la sabiduría en cada momento de tu vida. ¿Está bien o no? La carta número 3, la emperatriz. ¿De qué nos habla? Es la idea de la madre y por tanto nos habla de la fertilidad de la creatividad. Nos dice que todo aquello que hacemos hay que hacerlo también con las mejores intenciones, con amor, para que fructifique todo aquel pensamiento, aquel deseo. La emperatriz nos habla, por tanto, de la madre, de la creatividad y de la expansión, algo que está en proceso de crecimiento. El emperador nos habla del ojo de Horus, despertar la conciencia, despertar y abrir ese tercer ojo para poder ser sanos y poder percibir revelaciones espirituales, una conciencia superior que existe y que a veces no la percibimos porque nuestra mente está bloqueando a esa percepción. Así que el emperador nos dice, materializa con tu energía crística todo aquello que tengas que realizar. Pon orden en tu vida. La carta del Papa nos habla del mundo religioso, las creencias, representa también todos los aprendizajes, por lo cual esta carta representa las escuelas, los colegios, el aprender y, por tanto, transmitir información y conocimientos, por lo cual nos hablará de cualquier persona que nos tenga que dar algún tipo de información, algún tipo de consejo, recurrir a alguien que sepa de cierta materia y nos pueda entonces abrir la mente a diversas soluciones. Por lo cual nos dice, tenemos que aprender y también luego tenemos que enseñar. El arcano número 6 nos habla del amor incondicional y del amor por nosotros mismos y por la familia. De nada sirve que estés esperando que los demás te amen si tú no eres capaz de amarte, si tú tienes miedo, tienes inseguridad, tienes complejo y siempre juzgas a los demás de que no te dan o no recibes aquello que tú esperas, es consecuencia de que tú estás esperando del exterior el reconocimiento cuando debes de integrarlo desde dentro, integrarlo desde arriba. Arriba, la luz de los ángeles, el amor de tu espíritu superior. Traigamos ese amor, abramos el corazón y entonces lo compartimos con la familia. La carta 7 del carro nos habla de avance, éxito, triunfo, puesto que nos dice que vamos en el camino correcto. Nos anima a avanzar en ese camino, a continuar en la misma línea, pero también nos habla de las dotes de liderazgo. Y el liderazgo también significa rodearse de un equipo de personas que puedan colaborar también en ese tipo de proyecto. Por tanto, es una carta que nos habla también de dinamismo y de acción. El 8 nos habla del equilibrio, nos habla de la rectitud y de la bondad,
de ser generosos con nosotros y con los demás, respetando a las leyes espirituales. La primera ley, la del pensamiento, la de causa y efecto. Según tú actúas, según piensas, sientes, hablas y haces las cosas, así tienes una consecuencia. Así que pongamos nuestra mente en la mónada divina, que es el circulito que lleva en su corona, en su cabeza, y cuando te conectas con esa esencia primordial, con esa esencia verdadera, vas a actuar con amor, con verdad, sin importarte cómo te hayan educado. Sé siempre justo, haz con el corazón todo aquello que tengas que hacer y realizar en tu trabajo y en tu vida cotidiana. La carta 9 del ermitaño nos habla de la sabiduría a través de la experiencia. Por esto es un anciano que tiene un farol y también tiene un bastón, indicando que a través de esa experiencia él ha adquirido luz y conocimiento. Por tanto, nos habla de que de investigación, recurrir a estudiar y a profundizar en cualquier materia, pero también nos habla de lo que es la ciencia hermética, la ciencia de la alquimia, el conocimiento interno, y nos anima, por tanto, a avanzar en esa clase de conocimientos. También nos habla de tener prudencia y de saber guardar secretos o saber callar en momentos de necesidad. La rueda de la fortuna indican los programas que hemos elegido ante la ley suprema, antes de bajar, antes de nacer. Por lo tanto, nos está indicando, desde que nacemos traemos unas asignaturas pendientes de aprendizaje. Si las aprendemos y obedecemos a la ley, todo nos va a salir correctamente. Pero también nos dice que podemos rotar si nos equivocamos, podemos repetir asignaturas si no hemos aprendido o hemos suspendido. Así que vale más que aprendamos a amar, a respetar, a valorar todas las leyes si queremos que nuestro destino cambie. El destino no está quieto, está constantemente en evolución, avanzando y transformándose. Podemos transformar nuestro destino. La carta 11, la fuerza, nos presenta a una mujer con una corona iluminada que está dominando a un león. Es una carta cuyo título, la fuerza, nos habla de la cualidad de la fortaleza, de ser capaces de superar cualquier adversidad. De ahí que esta carta que nos está recomendando, pues no actuar por debilidad, sino tener la suficiente fuerza de voluntad para superar esos obstáculos. Es una carta que nos indica también que la persona está preparada para un trabajo, tiene la capacidad y la autoestima suficiente como para desarrollarse en la vida. De ahí que esta carta nos diga, es necesario también ser capaz de tener la suficiente autoestima para poder seguir adelante. Este arcano es muy curioso porque nos habla de la vid, de las ramas que se cortan cuando no son fértiles. Nos habla de aceptación y de unirnos al árbol de la vida para recibir ese amor, esa capacidad, esa entrega y renunciar a lo superficial para introducirnos hacia adentro y poder liberarnos de todo lo que hemos heredado de nuestro árbol psicogenealógico. El arcano 13 del tarot no tiene nombre, aunque habitualmente lo llamemos la muerte. En él aparece un esqueleto que tiene una guadaña con la que está cortando hojas, plantas, hay una cabeza o dos cabezas, mejor dicho, de un hombre y de una mujer cortadas y también una serie de huesos. Por lo cual esta carta nos habla de un proceso de cambio y transformación de forma clara. Cuando nos aparece esta carta en el tarot, nos dirá la carta que aparezca a su izquierda, nos dirá qué es aquello que hemos dejado atrás, y la carta que aparezca delante, a su derecha, aquello nuevo que aparecerá en nuestra vida. De ahí que sea una carta de transición entre un pasado y un futuro, entre algo que queda atrás, algo que se cambia y algo nuevo que aparecerá. El arcano número 14 nos está hablando de la neutralización, de que todo es energía y por lo tanto la energía negativa y la energía positiva deben neutralizarse para que la energía arcóntica no te manipule, no te sugestione, no te impresione, no te enferme. Hemos de neutralizar las energías, por lo tanto, con la paz interior, la meditación, con nuestro yo soy superior, es lo que este arcano nos está recomendando. Traer la información y la energía curativa desde el cielo a través de nuestro yo superior. La carta número 15 del tarot del diablo nos habla de esa idea de lo que es la sombra, lo que son los poderes de la oscuridad, y por tanto es una carta de advertencia acerca de que la persona tiene que ir con cuidado con lo que esté sucediendo, porque a lo mejor puede ser víctima de un engaño, puede ser víctima de algo que está escondido, que está oculto, y entonces es una carta que tiene múltiples significados al respecto. También nos habla de lo que es la relación con el mundo material,
y por lo cual a veces también es una advertencia acerca de no incurrir en negocios o en actividades, en trabajos que puedan acarrear después algún tipo de problemáticas. Entonces el diablo representaría también esa parte oculta, oscura, que está en la personalidad humana y que es necesario purificar para salir de esa oscuridad para llegar a la luz. El arcano número 16 tiene oculto un mensaje, que es recibir la presencia de la mónada para usar la voz, la palabra, para poder dar luz a nuestra vida. Es cambiar todos los esquemas, todos los patrones, por eso habla de destrucción de nuestra personalidad, de nuestro ego, de nuestros miedos, de la ira, la soberbia y todo esto. Nos está indicando, recibamos la luz de Dios, recibamos la luz monádica para cambiar nuestro carácter. La carta 17 a la estrella nos muestra a una mujer que está derramando el contenido de 2 jarras de agua en un río. Es una figura que nos recuerda mucho a la figura de Eva en el paraíso terrenal, por lo cual está relacionada con la felicidad y con la esperanza. Es una carta efectivamente de esperanza que nos dice que todo aquello que está realizando la persona va a obtener unos frutos en el futuro. Y nos dice de que la persona también tiene que realizar algún tipo de acción. Recordemos que la carta 7 del carro es una carta que nos hablaba de movimiento y de acción. El 17 también nos habla de acción. Por lo cual, si resulta que lo que estamos haciendo está impulsado por la generosidad, el altruismo, la buena fe y realmente estamos haciendo las cosas de corazón, significa que aquello va a tener unos buenos resultados. Carta que nos habla también del contacto con la naturaleza. Nos está diciendo es importante tener contacto con la naturaleza, porque es una carta que nos habla de la relación del ser humano con todo lo que le rodea y también con las estrellas. Por eso también tiene que ver con la astrología, con el estudio de las ciencias, de los astros y en definitiva saber también cuál es nuestra conexión con todo el universo que nos rodea. La luna nos muestra un secreto. Durante el sueño, durante la noche, podemos remodelar, cambiar todas nuestras estructuras y nuestro destino. Cuando entramos en una fase de sueño, de revelaciones, podemos pedir que seamos purificados, que seamos liberados de todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros que nos hace sufrir, de los sufrimientos, los traumas y el victimismo. Por lo tanto, nos está indicando, vamos a recibir la luz. Es la luz de la verdad. Quitemos la luz de la ilusión, porque la luna representa que estamos en un mundo de Maya, en un mundo de ilusión, donde no es real nada de lo que vivimos, porque la realidad está arriba y en el mundo de los sueños. La carta 19, el sol, nos muestra a un par de niños gemelos que están frente a un muro y con el sol iluminando con intensidad. Es una carta que está relacionada con la vida, con el éxito, porque el sol es fuente de vida, pero también nos habla de fraternidad y hermandad, el tema de los 2 niños. De ahí que es una carta que nos habla ante todo de amistad, nos habla de la unión entre los seres humanos a través de su niño interior, a través de la conexión con su propia alma. Entonces una carta que nos habla de esa idea, unión. Así como la carta del diablo nos puede hablar de división o separación, la carta del sol nos habla de unión de almas y por tanto fraternidad y unión, tanto a nivel de socios en una empresa como a nivel familiar o a nivel de las amistades. El arcano número 20 nos habla de un juicio que representa una graduación. Aprender a superar el juicio. Cambiemos los conceptos. No juzguemos a nuestros hermanos ni a nuestra familia. Esa es la recomendación de este arcano. Conéctate con los ángeles, conéctate con la divinidad de cada uno de los seres con los que te rodea. En vez de juzgarle, siente que hay amor, dale apoyo, sostén, comunícate, porque es una carta de comunicación, pero también de iluminación. Dale luz a aquella sombra o a aquella oscuridad, a aquellos problemas que te afectan, que son heredados de tu familia, y anúlalos por amor y comunicación celestial. Este viaje que hemos hecho a través de los 22 arcanos mayores del tarot termina con la carta 21, el mundo, que representa la culminación, representa la realización, el final de la etapa que consiste en haber conseguido el máximo desarrollo en todos los aspectos de la vida. La carta del mundo nos muestra la idea de los 4 elementos, representados por las 4 figuras de las esquinas, el toro, el león, el águila y el ángel, junto con la quinta esencia, el quinto elemento, que es el andrógino que está dentro de la corona de laurel. Es un símbolo de realización, como decimos, por lo cual es una carta que nos habla de llegar al final de una etapa, de un proceso,
habiendo culminado todas unas trayectorias. Es decir, se puede aplicar al final de unos estudios, haber conseguido la certificación, haber llegado al final de todo un proceso de vida y, en consecuencia, nos habla de triunfo total. Sí, esta carta nos sería representando lo que sería el final de todo el camino que empezó con la carta del loco, la carta del Emat y que termina con la carta del mundo. Por lo cual te invitamos a conocer todo lo que sería el método Emat de enseñanza a través de este enlace que verás a continuación.